Iglesia Evangélica. Iglesia Católica. Hace 507 años, es decir, hace 5 siglos, la Iglesia se dividió en dos partes: la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante Evangélica. Varios fueron los factores que causaron esta división y que hasta el día de hoy siguen vigentes con gran furor y gran polémica. Quizá uno de los tantos factores que ha causado más revuelo y confrontación ha sido el tema de la Virgen María. Pues bien, en cuanto a esto, hay algo sumamente importante que Dios nos quiere mostrar. María, Madre de Jesús. María, Madre de Dios. Recordemos que en los anteriores videos he mencionado que Dios, por medio de este programa, busca reconciliar a ambas comunidades, católica y evangélica. Así pues, que esto no es un ring de boxeo, sino una mesa de diálogo y concertación. Bien, ¿qué se encuentra detrás de mí? No se alarmen ni se me escandalicen, amada comunidad evangélica. Calma. Como lo he dicho antes, hay muchas cosas que los evangélicos deben aprender de los católicos y los católicos de los evangélicos. Y todo en base a la palabra de Dios. Volvemos. ¿Qué hay detrás mío? Una imagen, de hecho, muy bonita. Una imagen que nos trae un recuerdo, que nos evoca a alguien. Y este alguien es María, aquella sierva de Dios, consagrada enteramente a Él, humilde y sumisa a su palabra, temerosa de Dios y elegida por Él para humanizarse en su cuerpo santo, puro y virgen. Dirá nuestra amada comunidad evangélica: bueno, explíqueme eso de santa y pura. No se me apresuren, amados. Más adelante lo vamos a ver. Vamos parte por parte, poquito a poquito. Veíamos un título que decía María, Madre de Jesús, María, Madre de Dios. Nuestra comunidad evangélica dice que María es Madre de Jesús, pero no es Madre de Dios. Nuestra comunidad católica dice María, Madre de Dios. ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién tiene la razón? Dejemos que la misma palabra de Dios nos lo explique. Biblia Evangélica. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30. Dice Jesús: yo y el Padre, uno somos. Repito, yo y el Padre, uno somos. Biblia Católica. Evangelio de Juan capítulo 10, verso 30. Dice Jesús: el Padre y yo somos uno solo. Repito, el Padre y yo somos uno solo. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que Él y el Padre conforman un solo ser.
uno. No dos ni tres. Uno. Aquí es donde se aplica la doctrina de la unicidad. Unicidad significa uno. Un solo Dios. La Biblia, de principio a fin, afirma: Dios es uno. Recordemos el gran mandamiento de la ley, dicho en las propias palabras de Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 29. Dice Jesús: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bien, no dos ni tres, uno. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, los versos del 8 al 11, Felipe, uno de sus discípulos, le dice: Señor, muéstranos al Padre. ¿Dónde está? Jesús le dice algo así como: ¿por qué miras para otro lado? Mírame a mí. ¿Ya lo estás haciendo? Mírame a mí. Pues bien, ya lo estás viendo. Soy yo. Mucho gusto. Dijo Jesús: yo y el Padre uno somos. Pero este es otro tema que también más adelante, con el favor de Dios, lo vamos a ver. El tema de la unicidad. También el tema de las imágenes. Lo que pasa es que mientras vamos hablando, ¿qué ocurre? Van surgiendo muchos temas, ¿sí? Muchas raíces se desprenden de estos temas. Pero ¿qué pasa? Tenemos que irlos viendo uno por uno, porque cada uno de ellos tiene un trasfondo muy grande. Y hay que tomar cada cosa muy despacio y minuciosamente. ¿A qué conclusión llegamos aquí? Jesús es Dios mismo. Nuestra comunidad católica afirma: María, Madre de Dios. ¿Correcto o incorrecto? La respuesta es correcto. A ver, si Jesús es Dios, se deduce entonces que María es Madre de Dios. Solo que aquí hay que aclarar algo muy importante. Comunidad católica, por favor, mucha, pero mucha atención. María es Madre de Dios, oído de Dios manifestado en carne, o sea, de Jesús, quien es Hijo de Dios y Dios mismo. Pero ¿cómo así que es Hijo y a la vez Dios mismo? Bien, esto tiene que ver con el tema de la unicidad, que si Dios permite, más adelante la vamos a ver.
para poder entender mejor todo esto. Por el momento les voy a dar un pequeño adelanto de este tema. Bien, estamos acá en la Biblia evangélica, libro de Filipenses, capítulo 2. El verso 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, por favor, oído, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué pasó? Sino que se despojó a sí mismo, oído, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué ocurre acá? Dice el cual siendo en forma de Dios. Acá nos está diciendo la palabra que Jesús es Dios mismo. Este Jesús es Dios mismo que ha existido con Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Bien, dice que no estimó el ser igual a Dios. Jesús es igual a Dios. Jesús es Dios mismo, como cosa a que aferrarse. ¿Qué pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios por amor a todos nosotros? ¿Qué hizo? Verso 7. Se despojó este Dios por amor a nosotros. Se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Desprendió de su propia esencia, de su propio ser, una parte para hacer la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Dios de su propia esencia, de su propio ser, se desprende, se despoja de sí mismo para tomar forma de hombre. Cuando la Biblia dice, y este verbo se hizo carne. Verbo significa el pensamiento de Dios. Jesús es el pensamiento de Dios. Jesús es la palabra de Dios hecha hombre. Jesús proviene de Dios mismo. No es otra persona, sino es Dios mismo que se desprendió de sí mismo para hacerse hombre. ¿Ven? Y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Verso 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué hermoso, ¿no? Cuánto nos amó Dios, cuánto nos ama Dios. Bueno, ahora vamos a leer la misma porción en la Biblia católica. Dice el título: la humillación y la exaltación de Cristo. Verso 5. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Verso 6. El cual, aunque existía con el mismo oído, aunque existía con el mismo ser de Dios,
o sea, no era otra persona, sino el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó, oído, este Dios soberano, tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. ¿Qué pasó? Verso 8. Se humilló a sí mismo. Miren, este Dios eterno, por amor a nosotros, se desprende de sí mismo, ¿sí? Para hacerse hombre. Para humillarse, dice el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Verso 10. Para que, ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es Dios mismo. Jesús es el pensamiento de Dios, hecho hombre. No es otra persona. Es Dios manifestándose en carne. No se debe utilizar las expresiones personas, porque si decimos que Dios es tres personas, estamos diciendo que habría tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto jamás puede ocurrir. Dios es uno y se nos presenta en tres manifestaciones. Manifestaciones significa maneras de Dios presentarse a la humanidad. Espero que hayan entendido un poquito. Esto es simplemente un pequeño adelanto. Bien, amada comunidad católica y amada comunidad evangélica, los invito a que nos tomemos un tintico para que no me dé sueño. Son las 12 de la noche. Bien. Si Dios me permite, en el próximo video ya voy a entrar en materia de decir por fin lo nuevo que Dios tiene para todos nosotros. Ustedes saben que esto no es tan fácil. Estoy tratando de llegar al público católico y al evangélico, y son dos bandos muy fuertes, así que esto no es fácil hacerlo bien. Rico el tintico. Bien, en el próximo video, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de lo siguiente. Vienen cosas fuertes, pero que tranquilos, con la ayuda de Dios vamos a entenderlas. Bueno, primer punto: María Inmaculada. Me voy a ganar unos cuantos tomatazos por parte de la comunidad católica. Bien, María Inmaculada, ¿correcto o incorrecto? Incorrecto, no. No es inmaculada, es purificada. ¿Cómo así? ¿Pero cómo? Tranquilos, calma. Dios nos va a mostrar por medio de su palabra y de la historia el por qué es así. María Inmaculada, no. Purificada. Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Muy bien. Segundo punto, ya para que me dejen de tirar tomatazos. Segundo punto: María murió. Según nuestra comunidad evangélica, dice que María
murió? La respuesta es no. No murió. Un cuerpo purificado, un ser escogido por Dios para una gran obra, como María, no puede morir. Si está purificada, no puede morir. Eso vamos a verlo más adelante, más claramente. María no murió, por lo tanto, está en el cielo, con Dios. Qué bueno, María vive. Ahora los tomatazos son de la comunidad evangélica. Calmaos. Lo que pasa es que les hablo a ustedes, comunidad evangélica, siempre nos enfocamos en la Biblia, y eso está bien, la Biblia es palabra de Dios. Pero resulta que alrededor de la Biblia hay historias interesantes que convergen con la misma palabra de Dios, ¿sí? Y que forman parte del proceso de salvación de Dios. Vamos a verlo más adelante. Bueno, calmados. Tercer punto. María siempre virgen, ¿correcto o incorrecto? La respuesta es correcto. María siempre virgen. María nunca perdió su virginidad. María no tuvo más hijos. Hasta yo llegué a creerlo. ¿Por qué? Porque me enfocaba solo en la Biblia, más no en la historia. Lo que pasa es que nuestra comunidad evangélica, y hasta a mí me pasó, no conocemos la historia de María. No conocemos la biografía de María. Y en uno de mis videos tuve que hablar de María, pero yo no puedo hablar por hablar, no, yo tengo que investigar para saber de qué voy a hablar. Y sí, investigué y quedé asombrado. La historia de María es fascinante, es algo muy lindo. En fin, no más tomatazos. ¿Qué más siguen? María siempre virgen, sí, siempre virgen. Muy bien. Les recuerdo, y esto nuestra comunidad evangélica lo sabe de antemano, adorar solo a Dios. Sí, nuestra comunidad católica también adora solo a Dios. Sino que ellos admiran mucho a los personajes bíblicos, ¿sí? Los discípulos de Jesús. Y les gusta pues admirarlos. Por ejemplo, yo también admiro uno, mi personaje favorito para mí, que lo admiro, que lo amo, porque pues, Dios nos enseñó a amarnos a todos y quisiera ser como él. Mi favorito es Juan, el discípulo amado de Jesús. Para mí es mi favorito. Y me perdonan, pero me identifico un poquito con él. ¿Sí? Entonces, una cosa es adorar y otra cosa es venerar. La comunidad evangélica piensa que venerar es igual que adorar. Son dos cosas muy diferentes. En el próximo video, si Dios lo permite, vamos a aclarar todas estas cosas. Bueno, bien, los dejo. Les deseo muchas bendiciones de parte de Dios, mucha salud, prosperidad para sus hogares, mucha paz, armonía, bendición para sus hijos, que el Señor los guarde. Si hay personas enfermas, que en el nombre de Jesús sean sanadas, sean reconfortadas. Si hay tristeza, que en el nombre de Jesús sean consoladas sus lágrimas, sus sufrimientos. Bueno, y recuerden que este programa no es para dividir, sino para juntar. Dios busca reconciliar a ambas comunidades, católica y evangélica. ¿Por qué?
porque aunque no lo crean, pronto viene el Señor Jesús y Él le daría mucha tristeza llegar y encontrar a todos dispersos. Recuerden que Dios nos ama a todos. Jesús, quien es Dios mismo, dio su vida por todos, católicos, evangélicos, negros, blancos, ricos, pobres, feos, bonitos, etc. Dios no es una religión, Dios es amor. ¿Bien? Que el Señor los bendiga. Bendiciones.